esto es un esfuerzo que nos ha surgido porque finalmente hay falta de información, falta de análisis. Muchas veces no contamos con la experiencia necesaria como para dar cuenta de lo que está sucediendo en el sector. Y entonces este es un ejercicio que ha surgido justamente de la necesidad de aportar información y datos al respecto de cierto tipo de problemas que nosotros hemos venido presenciando, ¿no? Entonces, no sé si podemos entrar a comentar un poco cuál es la experiencia previa, ¿no? Nos gustaría ponerlos en contexto primero, para después entonces pasar al ejercicio mismo, ¿no? Consideramos que el sector de artesanos en el país debe ser visto y reconocido como un sector productivo y no un sector social vulnerable. Entonces, generalmente, la forma en cómo se ha visto a los artesanos es como un sector social vulnerable que necesita ayuda, más que apoyo, más que inversión, es un sector vulnerable. Enseguida, que esto tiene que tener distintos niveles de impacto, es decir, no es posible que uno piense en el apoyo al sector artesanal desde un solo enfoque, sino que esto tiene que venir indudablemente de políticas públicas bien hechas, ¿no? Cosa que no hemos visto hasta la fecha, que haya una sola que haya realmente tenido sustento, ¿no? Organizaciones intermedias, es decir, los artesanos no están organizados, y cuando resulta que son invitados a organizarse, generalmente la invitación es de tipo político más que empresarial o económico. Y por último, pues los talleres. Hay que ponerle atención a los talleres, y esos talleres deben de formar parte de una articulación que permita justamente plantear una política. Bueno, todos sabemos, el problema es el cambio de mentalidad, actitudes arraigadas, son siglos, son años de hábitos y de prácticas que cuando uno se enfrenta al cambio no basta con decirles o proponerles un nuevo diseño, sino que detrás de lo que hoy hacen hay muchísimos años de prácticas que no son viables. Y por último, pensamos que es necesario generar un enfoque empresarial en la actividad y formalizar la actividad hasta donde se puede. Si bien es cierto que cuando uno observa el sector, uno ve un cierto margen, una proporción de talleres bien establecidos, bien sabemos que el resto está totalmente fuera, al margen de toda formalidad. Entonces, cuando todo programa económico intenta asociar estos artesanos a sus programas de desarrollo, pero lo primero que les pide es su RGC o su CUNY, los pierdes, simple y sencillamente no saben ni qué es, y entonces tenemos ahí una población al margen de toda posibilidad real de vincularlos con programas de desarrollo económico, ¿no? Vamos a iniciar una serie de ejercicios que esperamos puedan sernos útiles a todos, pero sobre todo a los artesanos que están detrás de esto. Una de las constataciones es que la verdad, si a duras penas conocemos la producción, pero nada conocemos al mercado, la demanda no la conocemos, la oferta más o menos la conocemos, pero la demanda en absoluto. Entonces, todo lo que se refiere a demanda potencial, demanda efectiva, comportamiento de compra, patrones de consumo, pero la verdad es que es totalmente ajeno a este sector, pero nada, no sabemos nada. Y cuando hemos intentado decir que sería muy conveniente que se hicieran investigaciones de mercado en serio alrededor de este tema, todo el mundo piensa que es una cosa imposible. Entonces ni te metas, es demasiado complicado, como si estudiar el mercado en algún momento sea fácil para cualquier objeto, ¿no? Entonces, indudablemente que esto es simplemente porque no hay interés en hacerlo. Entonces, el punto es que partiendo de esa idea de que no conocemos el mercado, pero no lo conocemos en absoluto, y menos la demanda, no sabemos por qué la gente compra artesanías. A nosotros ya tenemos mucho tiempo tratando de ver por qué demonios alguien se interesa por un objeto de vidrio estirado, ¿no? ¿Para qué lo quiere? ¿Qué le llamó la atención en él? ¿Por qué lo compró? ¿Y qué destino le da? Pues eso no sabemos absolutamente nada. Entonces, partiendo de esa idea y con la intención, Alejandra, de que
Ojalá y a partir de aquí podamos formar una especie de, no sé si llamarle movimiento, pero al menos un grupo de personas interesadas en tratar de descubrir cada vez más qué es lo que hace que la gente compre artesanías. Sería bueno empezar a motivar investigación, estudios, análisis y sobre todo preocupación de los propios artesanos por vincularse con el cliente. Y en ese sentido quisiéramos tratar de hacer aflorar un poco justamente eso que está ahí detrás de la mente de ustedes cada vez que ven un objeto, y al final tener una aproximación, así sea muy por encima y con esta muestra que es tan pequeña, pero que nos motive a ir hacia más allá, hacia quizá estudios un poco más amplios, ¿no? Aquí estoy en el Centro Histórico, abrimos este espacio para esta discusión tan importante. Comparto con ustedes varias preocupaciones, pero me considero una radical. Siempre he tenido la preocupación, a mí me encantan las artesanías mexicanas y creo que en México hay muchísimo talento. Y de alguna manera, ahora estoy convencida, después de tantos años, de que no te atrevías a comprar una artesanía porque no servía. Bueno, había sus excepciones, grandes artesanos y demás, claro que las hay, pero en general la popular, la que veías en todos lados, pues no te gustaba, ¿no? En general. Y ahora, con el ejemplo de Oaxaca, de Chiapas, de otros estados, hemos visto que sí se puede trabajar. Y bueno, para mí sí ha sido una preocupación todo esto. Me encanta y me encantaría rescatar a todos los artesanos en México. Creo que tenemos grandes artistas. Como todo lo que sucede en México, hay muchas áreas olvidadas y esta es una de ellas. Yo creo que sí, el gobierno tendría la obligación de entrarle. Creo que hay otras maneras ahora, con la iniciativa privada y el gobierno se pueden hacer muchas cosas y tendría que ponerse a trabajar en eso, ¿no? Pero bueno, aquí estoy y con muchísimo gusto. Principalmente mi actividad me dedico a desarrollar desde el diseño, concepto, diseño y producción de objetos que contemplan la fabricación digital integrando el proceso artesanal en su producción para lograr objetos que relatan una historia. Esa es mi especialidad. Con mi participación como voluntaria, como parte del equipo y ahora como consejo directivo en Sociedad Mexicana por Derechos de la Mujer, que tiene, que ha tenido desde que comenzó una parte pequeña, porque comentaba yo, son los de grupos artesanales que son los más complicados, los más caros, los que llevan más tiempo, esfuerzo y dinero. Yo tengo especialidad en todo lo que es promoción y difusión, en organización de ferias y programas de publicidad, enfocado desde hace 20 años a lo que son los MIPYMES, ayudándoles a crear esquemas de promoción y de difusión entre ellos y para ellos, y con algunos apoyos de la Secretaría de Economía o de Desarrollo Económico de algunos estados. Es un ramo que sí necesita toda esta atención y que creo que es un reto increíble para quien sea que lo tome. A mí me ha tocado estar muy vinculado con todos los trabajos de patrimonio, y patrimonio tangible e intangible, ¿verdad? Y me ha tocado ver la gran capacidad que existe en esta ciudad, en este país, para la producción, para la generación de cosas hermosas, pero también de constatar los problemas que existen para que esto pueda lograr consolidarse en el futuro en una dirección positiva, ¿verdad? Siempre he tratado de trabajar en áreas artesanales porque pues, la verdad es parte también de la industria y de la producción que tenemos en México, y también coincido que es un valor cultural muy importante.
mucho trabajo en material muy pobre, nadie lo compra, ¿no? Entonces, el esquema que aquí comenzábamos a comentar sobre Oaxaca se basó exactamente en la estrategia inversa. Entonces, utilicemos muy buenos materiales para una mano de obra muy fina. Entonces, al revés, ¿no? Que los artesanos que tengan una vocación de trabajar, pues vengan a los museos. Aquí están los museos vacíos y se puedan estar horas en los museos viendo cómo se hacen las cosas, preguntando a los expertos, en fin, hacer un programa de educación visual, cultural, etcétera. Y eso se lo vamos a encargar aquí al fideicomiso, porque es su función de transmisión. Y luego hay otro tema muy importante que yo sí creo que se tiene que hacer una vinculación con las universidades, en el sentido de que la calidad del cuero es pésima. O sea, por más trabajo que le pongas a ese cuero, no hay nada. Entonces, un cinturón italiano no es solo diseño, es un cinturón de calidad, o los franceses, etc. Esto es un enfoque que yo digo que tenemos que quitarnos de la cabeza, en donde pensamos que el artesano es un personaje pobre, en peligro de extinción, al que lo tienen que ayudar, ¿no? Si quitamos todos esos elementos y decimos, no, es muchísima gente, pueden trabajar con calidad, pero las condiciones materiales de su producción pues son piedritas recogidas en el camino, pues. Entonces, si rompemos eso, sí se puede hacer algunas políticas de apoyo al desarrollo de la gente que tiene el don de trabajar con las manos, ¿no? Y luego el otro tema que me parece importante dejar también para el debate es que ¿qué es lo que es artesanía mexicana? Pues quién sabe. Si les cargamos, vamos bien, algunas cosas son heredo-aztecas, otras cosas son francofilias, ¿no? Las cosas de China que tenemos como herencia artesanal son infinitas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el enfoque? Yo creo. Entonces, el enfoque tiene que ser la máxima calidad que los mexicanos podamos alcanzar para hacer cosas, es lo que nos va a dar un resultado de venta de mercado, ¿no? Retransmitir la herencia del siglo XIX, XX, posrevolucionario, no creo que dé más. Eso está completamente superado, porque el proceso de apertura de los mundos, etcétera, lo que te hace, y tú lo puedes ver cuando vas a otro país, es que lo que buscas es calidad, no barquitos del SENA. Compradores internacionales obligan a una reflexión muy a fondo, integral, y de unas políticas realmente diferentes a lo que hemos venido haciendo. Y que no hay esta condición simbólica del patrimonio intangible que por lo regular tiene la artesanía, ¿no? Esta dimensión de tener esa herencia cultural, ¿no? Pero aquí también a mí me surge como una pregunta, y lo pongo tal como una pregunta.
si todas estas cosas como el dragón de aquí, las cositas de allá, de Colima principalmente, no son realmente el patrimonio cultural que estamos teniendo en el siglo XXI. O sea, con esa escasez, con esa mixtura o mezcla ya también de las migraciones de las poblaciones, que es una constante en el siglo XXI, ¿no? La población tiene una movilidad muy alta, entonces también los valores culturales se van moviendo en todos los sentidos, ¿no? No es parte ya de esta cultura o de esta condición que tenemos como nación, que estamos teniendo pues, ese rezago cultural, que estamos importando símbolos, ¿no? O sea, son esas condiciones que habría que también que dejar que permearan un poco, ¿no? en la discusión sobre lo artesanal. Sería muy útil como empezar a darle a cada cosa su lugar. Creo que es muy diferente trabajar la artesanía que tiene un valor cultural intrínseco que las manualidades. Claro. O sea, de entrada no pueden competir en el mismo nivel ni nada, aunque lo hagan ahorita. Entonces creo que esa es una forma muy importante de empezar a trabajar, porque se trabajará diferente con todo lo que tenga valores culturales y artísticos que hay que cuidar y que hay que proyectar, y creo que es muy importante también como empezarnos a educar para que no se pierda de dónde viene ni nada, pero no como pieza de museo que se tenga que repetir por los siglos de los siglos, sino que se pueda innovar, pero también que se pueda comunicar el valor que tiene si no se innova, ¿no? Si se sigue haciendo el mismo objeto con los mismos dibujos. Y es un problema que hemos platicado varias veces con los artesanos. O sea, sí que bueno que tu abuelo haya hecho esto, pero si tú no sabes comunicarle a alguien que no conoció a tu abuelo ni es de aquí, que es un turista, qué significa ese símbolo y qué tiene que ver con tu cosmogonía y por qué es importante que lo conserves y no lo cambies, pues se va a perder de todos modos. El problema es que realmente todas estas manualidades y artesanías vienen de la artesanía, vienen de una tradición antigua de producir algo que aprendieron. Y si dejamos a la manualidad como solo un hecho de hacer manualidad, pronto se va a perder y se va a ir por ahí haciendo objetos que vendan. Tú lo quieres comprar, pero dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con esa olla de barro o con ese filtro de piedra o en mi casa? Sí, claro. O sea, los valores utilitarios ya no están en tu estilo de vida diario. Y entonces creo que también es importante entender cómo algunas cosas se tienen que adaptar para seguir siendo utilitarias y cómo hay otras cosas que se vuelven elementos decorativos y los trabajas como tales. Aquí en las tres mesas vimos cuestiones manuales y cuestiones artesanales, algunas que tienen utilidad como el huipil, la blusa, el rebozo, ¿no? La camisola. Pues sí, te las compras y dices, y sería fácil de promover y de comercializar, ¿no? Cuando son decorativas, bueno, pues tienes que ver qué es lo que te gusta, cómo tienes tu casa, claro. Entonces es cómo te vinculas con el cliente, ¿no? ¿Quiénes son los clientes que van a venir? Aquí en las tres mesas vimos cuestiones manuales y cuestiones artesanales, algunas que tienen utilidad como el huipil, la blusa, el rebozo, ¿no? La camisola. Pues sí, te las compras y dices, y sería fácil de promover y de comercializar, ¿no? Cuando son decorativas, bueno, pues tienes que ver qué es lo que te gusta, cómo tienes tu casa, claro. Entonces es cómo te vinculas con el cliente, ¿no? ¿Quiénes son los clientes que van a venir? O sea, yo no sé qué tanto turismo compre artesanía en Colima. Si a mí me hablas de Jalisco, de Veracruz, de Oaxaca, pues yo creo que son lugares que podrían hacer programas de promoción para que la gente cuando llegue compre artesanía muy fácilmente. También hay que entender dónde lo vas a enfocar y a qué precio lo puedes vender. Y claro. Justo me parece muy rescatable lo que hace Alejandra. Si tú pones material de buena calidad y pones a los mejores artesanos, obtienes unos resultados increíbles. Yo creo que también hay que enfocar como los esfuerzos, porque también hemos visto que platican los artesanos de no, pero es que me lo quieren comprar muy barato y yo me tardé 5 días haciéndolo, ¿no? Y tú así, bueno, o sea, sí te entiendo, es tu trabajo de 5 días, pero si al final el objeto que terminaste haciendo los 5 días no representa el valor que quieres para tu precio, pues obviamente tienes que
ir reduciendo el Revalorar. costo de tus horas de trabajo y devaluando tu trabajo. O revalorando Entonces yo creo que también habrá que trabajar esas cuestiones con los artesanos. Para todo hay mercado, me queda claro, pero ¿en dónde te vas a ubicar y qué es lo que tú quieres lograr? ¿Y cuáles son tus capacidades también? O sea, Pero entonces por eso vemos artesanía que tiene muchos detalles, que por ejemplo hay unas que vemos y tienen defectos, que son cosas que por esos pequeños defectos son que no lo compra la gente. Pero estás como siempre seleccionando, ¿no? Y el control de calidad del sistema no es tan eficaz porque el artesano, su proceso natural de producción es así, ¿no? O sea, respeta ese tipo de errores y está trabajando, se tarda 5 días haciendo una pieza que a lo mejor si hubiera pensado mejor el proceso productivo se tardaría 1 o menos, sí, podría hacerlo competitivo. Entonces, yo creo que la idea de esto sería como tratar de ayudar en esos sectores que se puede mejorar el producto para volverlo un producto realmente competitivo. Si podemos mejorar, o sea, si podemos hacer críticas para mejorar cómo la calidad va a cambiar en el producto y qué calidad es la que esperamos que tenga y cómo eso va a mejorar el precio o va a mejorar la visión de la nación de acuerdo a sus artesanías. Eso es lo que sirve aquí. Creo que ahí en la forma de producción, integrar realmente las herramientas, los procesos para lograr las cosas, es uno de los temas importantes. Significa que habría que integrar una serie de procesos industriales, que no por eso le va a quitar la artesanía. El poder emplear los materiales y lograr objetos, tendríamos que tener presente que actualmente hay un universo de objetos que hay que ver dónde y cómo se pueden colocar estos objetos que se van a estar creando, ¿verdad? Y tratar de encontrar cuáles son los huecos que deben ocupar y que tiene que ver con la utilidad que tienen, con la imagen, con lo que representan o con lo que nos quieren evocar. Y todas estas cuestiones son las que se tienen que poner juntas para lograr tener una producción de objetos que tengan realmente una acogida favorable de todos lados. Aquí no podemos hablar de materiales buenos o malos. Este es un material que me parece extraordinario, pero desaprovechado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poderlo utilizar? Requeriría precisamente de este ingenio entre quien nada más utiliza las manos, pero hay que acordarnos que las manos también vienen impulsadas por una mente, por un cerebro, por una cabeza, una voluntad que piensa que es lo que tiene que hacer evolucionar las cosas, ¿verdad? Y creo que aquí sí es una buena oportunidad para poder tomar cuáles son los puntos brillantes de cada una de estas cuestiones y poder encontrar un sentido para darle un nuevo desarrollo a lo que debe ser la artesanía, que por la mano de obra puede tener una gran calidad, pero que tiene que tener también un concepto muy sólido que lo impulse.